Hola, ¿cómo están amigos de Mundo Ejecutivo Puebla? Nos encontramos en la Torre Mayor de Reforma en piso 51 y tengo el gusto de estar con Alex Bobadilla, el experto en ventas. ¿Cómo estás, Alex? Es un gusto, Fer. Estoy muy bien, muy contento y muy agradecido de esta entrevista. No, pues para mí también es un gusto y ya me urge escucharte y que nos platiques justamente de todo esto que haces porque es muchísimo y sobre todo en tu expertise de ventas. Pero platícanos antes que nada, Alex, pues ¿quién eres tú? Háblanos de ti un poco. Gracias, Fer. Pues Alex Bobadilla, un hombre de 58 años de edad, que a lo largo de estos años ha tenido dos, digamos, grandes etapas, una en la formación profesional y otra en la ejecución profesional. O sea, en ese sentido, me formé como ingeniero industrial, estudié una maestría en administración y después me gustó estudiar y seguí estudiando diferentes diplomados y especialidades, todas ellas encaminadas a los negocios, pero en especial en el área comercial. Entonces, esa es parte de mi formación y la otra, pues es el tema laboral que desde hace 35 años me desenvuelvo en el área comercial de los negocios. La mitad de estos años para empresas, distintas compañías, metalmecánico, de alimentos, de productos y servicios, y la otra mitad con un emprendimiento que hice, una empresa de equipo médico, que hoy ya cumplimos 16 años en el mercado, especializados en el ámbito cardiovascular y urológico. Entonces, digamos que todo este entorno profesional, tanto mi preparación como mi desenvolvimiento, ha sido en especial en la parte comercial, en la parte de desarrollar ventas, de hacer crecer los negocios y de hacer que las cosas sucedan en ese camino. Ahora, hablando un poco más acerca de lo personal, yo soy el 11º de mis hermanos. Entonces, pues tuve mi papá, mi mamá y mis 10 hermanos que fueron directrices de vida, formaron en mí diferentes cualidades y aptitudes. Aprendí taquimecanografía, box, herrería, a lavar el patio con energía, a ver la vida de manera positiva, aprendí poesía, a cantar. Entonces, cada uno me enseñaba, mis hermanas a planchar, etcétera. Tenías muchos maestros. Había grandes maestros, grandes ejemplos, y nosotros crecimos en la cultura del esfuerzo, crecimos en una colonia de recursos escasos en la Ciudad de México, y la preocupación y ocupación de mi mamá en especial era pues que nosotros tuviéramos la capacidad de salir adelante, de sortear las adversidades, porque era muy probable que dadas las circunstancias pues nuestro futuro fuera difícil. Sin embargo, digamos que nos llevó al ejercicio de ser personas con valores y también esforzarnos a estudiar y echarle ganas en ese sentido. Entonces, de los 11, 8 estudiamos una licenciatura y 2 estudiamos maestría, y todos hoy nos mantenemos unidos, nos mantenemos siempre en un sentido positivo y hemos logrado trascender a través del amor, del respeto y de los valores. Entonces, ese es Alex Bobadilla, la esencia de su familia y también la esencia profesional y de negocios. Alex, pues me encanta lo que nos platicas y sin duda eso ha sido un gran motor en tu vida que te ha impulsado a llegar hasta donde estás hoy. Y pues aquí es donde me gustaría también que nos platicaras justamente como tu primer acercamiento y experiencia en el tema de ventas y comercial, y en qué momento también te das cuenta de esta pasión y de este don que tienes por impulsar a empresas y a las ventas en general. Mira, Fer, algo muy importante es que efectivamente sí pasé por un proceso de aceptación. ¿Esto por qué? Porque un estigma o una calificación que se le dio a las personas que nos dedicamos a vender era como despectivo. El vendedor. Históricamente, las mamás decían hace 50 años, mira, si ya no la hiciste en la preparatoria, pues dedícate a vender. O si ya no la hiciste muy bien para tomar fotografías, pues dedícate a vender. O si ya no la hiciste como abogado, pues dedícate a vender. O sea, decían como, pues no cuesta trabajo vender. Y se calificó la profesión de ventas como algo
experimental y casual y que no requería más que de hacerlo. Sin embargo, yo habiendo terminado la carrera de ingeniería industrial y teniendo mi primer trabajo como ingeniero de tiempos y movimientos, me fui desenvolviendo más hacia el área comercial y ahí tuve la primera invitación formal para formar parte del equipo de ventas en el área de calidad y servicio. Entonces, pues obviamente sí descubrí que había esta capacidad de poder explicar de forma sencilla lo que hoy tengo claramente definido, explicar los beneficios y no las características de los productos. Entonces eso me llevó a tener una facilidad de poder asesorar a los clientes y llevarlos a la toma de decisión de comprar los productos. Y ahí es donde hubo un cambio radical. Entonces estoy hablando de prácticamente 30 años atrás, 35 años atrás, en donde mi función empezó a ser comercial. Y luego, dado que ya estaba yo estudiando una maestría, pude entender claramente lo que decía Porter o Kotler o Stanton acerca del marketing, de las ventas y de todo el proceso administrativo que te lleva a vender. Claro. Entonces empecé a formarme más en el ámbito comercial y a descubrir qué es lo que se necesitaba para poder persuadir de manera positiva a un prospecto y convertirlo en un cliente. Y luego entender claramente de qué manera el vendedor debe de profesionalizarse y dejar a un lado esa duda que normalmente tienen si el vendedor nace o se hace. Uh-huh. O sea, mucha gente dice, bueno, y mi pregunta es, ¿el vendedor nace o se hace? Y pues está muy claro, el vendedor se hace, se forma. O sea, el que nace es un ser talentoso, agradable, cordial, amable, pero eso no le da el conocimiento del manejo de objeciones, del razonamiento de punto de equilibrio, costo-beneficio, del manejo del CRM y del manejo de las técnicas de ventas como AIDA, personajes de la venta, etcétera. O sea, todo eso lo requiere aprender. Y una vez que lo aprenda, lo tiene que practicar para dominarlo y convertirse en un experto y llegar al punto clave de un vendedor, que es que de cada 10 clientes potenciales que vea, los 10 se conviertan en sus clientes. Entonces, esa es la tasa de conversión. Cuando tú tienes ese nivel de tasa de conversión, eres un vendedor exitoso. Entonces, ¿cómo lo logras? Pues como lo hizo Kobe Bryant para ser el mejor jugador de básquetbol, pues practicando. Como dice la máxima, la práctica hace al maestro. Claro. Entonces, lo importante de esto es, primero, reconocer que el vendedor se forma y entonces definir en qué. Y una vez que se define en qué hay que formarse, pues prepararse y luego practicar y luego ejercer. Entonces ahí viene el profesionalismo y a eso yo le he llamado Black Seller. Okay. El Black Seller es un profesional en las ventas que a través de su trayectoria y de sus resultados consigue sobresalir. Y entonces, pues hoy estoy compartiendo al mundo en general una propuesta de profesionalización de las fuerzas de ventas, en donde la fuerza de ventas debe entender que para generar resultados exitosos en el negocio tiene que prepararse. Claro. No es una cuestión de qué buena suerte, no. La suerte está ligada totalmente al nivel de preparación que tiene cada uno de nuestros vendedores. Ay, pues Alex, me encanta también todo lo que nos estás compartiendo y resueno mucho contigo y finalmente comparto la idea de que está mal el menospreciar el papel de las ventas, porque al final si no hay venta, no hay negocio exitoso. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Entonces, tener un buen equipo de ventas, buenos vendedores, sin duda hará que pues tus ventas se incrementen, que tu negocio crezca y por ende que todos tengan una mejor calidad de vida, ingresos y pues crecimiento. Totalmente. Entonces, ahorita nos invitas mucho a esta preparación, ¿no? Que el negociador no nace, se hace, y un buen negociador también pues se va preparando y es posible adquirir todos estos conocimientos a través de del aprendizaje, pero sobre todo de la experiencia y de la práctica. Sí, totalmente. Ahí es donde entras tú.
Así es, Fer. Ok, Así es, Fer. y me platicabas hace rato las diferencias un poco de lo que es un coach, un asesor, un mentor. Y un mentor. Sí. Entonces, platícanos más acerca de eso para pues conocer qué es lo que conlleva un tema de mentorías. Sí, por supuesto. Mira, han sido varias cosas. Desde luego, seguramente a todos nos afectó positiva o negativamente la pandemia. Uh-huh. La pandemia, en mi caso, me bajó de los aviones, porque yo viajaba muchísimo, y me quedó mucho tiempo libre. Entonces, en ese tiempo en donde ya dejé de viajar y dejé de tener desplazamientos en la Ciudad de México que me quitaban mucho tiempo, dije, ¿qué hacer? Y empecé a dar conferencias para las universidades. Di a 40 universidades, casi 8,000 alumnos. Entonces, por mi propia formación, también busqué un equipo de coaches que me asesoraran para dar conferencias de alto impacto, para lograr mejorar mi forma de comunicarle a los estudiantes específicamente el mensaje que les quería mandar. Entonces, a pesar de que mi preparación es muy amplia en el ámbito de los negocios, elegí solamente un tema central que es ventas para poderme comunicar con la audiencia en general. Y al comunicarme con la audiencia en general descubrí dos cosas. Una, que obviamente es muy útil siendo yo un experto en ventas. Llevo 35 años vendiendo y facturado de manera personal más de $200 millones y a través de las empresas en las que he trabajado alrededor de $1,200 millones. Pues obviamente eso es muy importante porque yo veía que mucha gente habla de ventas, pero poca gente que habla de ventas tiene la experiencia que yo tengo vendiendo. Entonces dije, bueno, pues estoy amalgamando dos cosas que son muy relevantes: la experiencia vendiendo y el deseo de comunicar y de compartir el conocimiento para que la gente se profesionalice en el ámbito de ventas. Sumado a eso, lo que pasó es que a través de las organizaciones que mencionaste, que son en las que participo como EO, Corporate Connections, estas organizaciones me llevaron a interactuar con empresarios y emprendedores que tienen negocios que facturan 10 o 15 o 20 millones de dólares. Y entonces, a través del mensaje de ventas y a través de esa buena relación, estos empresarios me dijeron, oye Alex, ¿por qué no nos ayudas a mejorar nuestros resultados de ventas? Y el esquema que encontré de consultoría se llama mentoring. La mentoría es un proceso en donde virtualmente nos conectamos un cable a tu cerebro y al mío, y entonces empezamos a pensar con ambas experiencias y ambos conocimientos acerca de cómo solucionar los problemas de tu negocio. Y entonces actuamos prácticamente de manera inmediata para llevar a cabo una serie de soluciones que se vuelven muy atractivas, muy rápidas, efectivas y eficientes para poder generar un crecimiento en los negocios. Entonces, ese es el esquema que actualmente aplico con varias empresas con las cuales les doy mentoría a los CEOs y pues llevamos su negocio a un crecimiento exponencial. Por otro lado, pues es muy importante que el tener esta sensibilidad y esta experiencia vendiendo me dé la confianza de invitarte a que tú también pierdas el miedo y logremos que tu negocio crezca. Súper. Entonces, en general, ese es el esquema de mentoría y funciona de manera bastante eficaz, bastante eficiente. Ok, también. Entonces diríamos que la consultoría es, como su nombre lo indica, una consulta de algo, y la mentoría, a diferencia, es la ejecución. O sea, es sí el consejo, sí el análisis, pero también la ejecución de todo, pues, todo esto que sale para llevar al siguiente grado a la empresa y a lograr esos objetivos. Sí, digamos que de una forma práctica, efectivamente, la mentoría interactúa con el CEO o el director comercial de la organización y va en pro de generar resultados a partir de los primeros meses que empiezas a generar esa mentoría. Entonces es muy efectiva, no hace cambios radicales, sino hace ejecuciones que lleven a que el negocio crezca también de manera segura, porque por otra parte mi experiencia como emprendedor
entendiendo lo que es un negocio, lo que son los riesgos, etcétera, me permiten ser muy sensato en el tema de proponer soluciones, estrategias para el crecimiento de los negocios. Ok, Alex. Sí. Oye, y otra pregunta. Por ejemplo, digamos que yo hoy tengo un emprendimiento, quiero hacer un negocio, tengo el deseo. ¿Qué tan pequeño o grande puede ser la empresa que adquiere este tipo de servicio de mentoría? Porque hablas ahorita de, pues, haber facturado ya más de $200 millones y suena así como wow, y me hace pensar como, si soy una pequeña empresa, ¿cuál es el mínimo o cuál es el máximo para poder llegar contigo? Bueno, hay algo importante. Durante los últimos años he mentoreado a personas que quieren crecer su emprendimiento y llevarlo a su primer $1 millón. Okay. Esas mentorías han sido específicamente a través de las organizaciones en las que participo, y es un programa que tenemos de apoyo a las compañías, a las empresas de estos asociados, y el programa se llama Accelerator, y ese programa va en el sentido de hacerlo sin costo y de asesorarlos de tal forma que logren ese crecimiento. Ahora, de manera ya privada y específicamente en las compañías, lo ideal es que las compañías que se acerquen a mí ya tengan una facturación. En promedio son compañías que facturan $5 millones, más o menos $100 millones al año, y hasta $20 o $25 millones, que son compañías que pueden tener la flexibilidad para recibir una mentoría y también la capacidad de poder generar los cambios y el crecimiento adecuado para poder desarrollarse y poder crecer. O sea, aquí el punto clave es que cada vez que me acerco a una compañía de ese perfil, encontramos de forma muy práctica, muy sencilla, las oportunidades de negocio, el cómo podemos crecer en el mercado, el cómo podemos hacer crecer la facturación, el cómo podemos mejorar la fuerza de ventas, cómo podemos hacer que la fuerza de ventas entre a un esquema competitivo y que sepan cuál es el punto clave. Por ejemplo, muchas compañías establecen como metas básicas o primordiales el monto de facturación. Okay. Y yo lo que hago es un cambio importante, porque el monto de facturación no depende 100% del vendedor. El monto de facturación sí depende de las circunstancias, de la economía, del mercado, de la competencia, del COVID y de todo. Lo que sí depende del vendedor es el nivel de prospección, o sea, el número de prospectos mensuales, uh-huh, y la tasa de conversión. Y entonces yo les cambio, en vez de que se enfoquen a la facturación, que la facturación sea una consecuencia del nivel de prospección y de la tasa de conversión. Y la tasa de conversión la van a cambiar si se preparan. Y el nivel de prospección lo van a mejorar si hacen más prospección y aprenden a prospectar. Entonces, eso sí depende. Eso no depende de otra persona más que del vendedor. Y cuando le pones KPIs que ellos sí dependen, o ellos tienen que generar, pues ahí ya no hay pretexto. O sea, ya no puede llegar el vendedor y decir, es que pues la verdad no pude prospectar porque, pues, ¿por qué? Uh-huh. O sea, ¿trabajaste 20 días al mes? Sí, ok. Entonces, tiene que haber un resultado. Sí, tienes que tener un resultado. Y medible. Oye, y pues no los convencí, o prospectaste mal, no calificaste bien al prospecto y fuiste a visitar a personas que no son potencialmente clientes, entonces hay un tema de conocimiento y capacitación, o tu forma de vender todavía no es suficientemente eficaz para poder convencer al cliente. Pues, entonces, pues tienes que prepararte en ambos sentidos. Y eso depende del vendedor. Entonces, eso genera la facturación. Eso okay, cambia el resultado. Entonces, eso es uno de los elementos clave para que las fuerzas de ventas mejoren y los resultados de facturación del negocio cambien. Pues nos acabas de dar también un gran consejo para que vayamos reflexionando sobre lo que tú dices ahorita y cambiando nuestros conceptos y creencias sobre el tema de las ventas. Y bueno, Alex, se nos empieza a terminar el tiempo y no quiero dejar a un lado también tu experiencia, obviamente, en otras partes de Latinoamérica, que es Centroamérica, sí, Sudamérica. Eres interrelacionista, como ya mencionaste, has sido emprendedor, empresario, con tus pláticas y conferencias. Entonces, pues
vamos despidiéndonos de esto con algo que tú nos quisieras también compartir, unas últimas palabras o eso que crees que te ha faltado todavía que conozcan de ti. Bueno, pues hay dos partes importantes. La primera es que me considero una persona de mentalidad positiva, una persona competitiva, y esto considero que ha sido basado en algunas cuestiones. Una, permanentemente trabajo en mí, permanentemente estoy buscando cómo mejorar como ser humano, como padre de familia, como esposo, como amigo, como compañero en general, y eso parte de la base de la meditación, del ejercicio, del buen dormir, del buen comer, del buen relacionamiento. Todos somos en especial consecuencia de las 5 o 6 personas con las que nos relacionamos permanentemente. Entonces tengo siempre mucha atención con quién estoy compartiendo mi día a día y de qué estoy hablando todos los días y qué estoy escuchando, qué estoy leyendo. Me encanta participar en mi club de lectura, me encanta participar en grupos como EO Corporate Connection, me encanta también compartir mi experiencia a través de las conferencias. Entonces, debido a que trabajé muchos años en Centro y Sudamérica, pues tengo grandes relaciones y me han invitado a dar conferencias en Centro y Sudamérica y permanentemente voy a estos países, o ahora pues a través de Zoom. Ayer por la tarde daba una conferencia a nivel nacional en una organización que se llama BNI, y entonces pues interactúas con mucha gente y eso me gusta practicar la bici de montaña, practico el golf, y me encanta cantar. Entonces pues todo eso fue parte de mi vida. Me gusta la lectura, el canto, ahora pues tengo nuevos retos, tengo un coach de vida que ahora me está invitando a hacer un cruce que son 3,000 metros en mar abierto, y entonces eso es un reto que hay que tomar. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con construirte a ti mismo y aterrizar tu vida hacia el sentido de poder trascender a través de dejar algo de valor en este mundo. Entonces eso es lo que hago, eso es parte de lo que no había platicado. Y como quien dice, equilibrar tu vida para ser tu mejor versión y por consecuencia dar lo mejor de ti en el ámbito que te desenvuelves, que en este caso pues es en esta expertise de ventas. Entonces Totalmente. Pues Alex, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. Ya escucharon toda la experiencia que tiene Alex. Para todos los interesados justamente en exponenciar sus ventas, llevar a sus empresas a otro nivel, pues acá tienen un gran experto y gracias. Pues esa sería mi invitación. ¿Alguna tuya última? Gracias, Fer. Pues yo les diría a todos, uno, ser un vendedor es cuestión de aplicarse y enfocarse y profesionalizarse. A este concepto yo le llamo Black Seller, y para ser un Black Seller hay que prepararse en especial en 5 ámbitos: dominar perfectamente el producto, crecer de manera personal, dominar técnicas y cierres de ventas, desarrollar un gran networking y aprender conceptos administrativos y financieros. Con estos 5 elementos transformas tus resultados y te conviertes en un profesional en lo que yo le llamo Black Seller. Con base en eso generarás resultados sorprendentes y obviamente estarás compartiendo junto conmigo y todas las personas que tenemos éxito vendiendo la felicidad de estos grandes resultados. Pues ya escucharon a Alex, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta gran entrevista y pues bueno, nos vemos muy pronto en otra más para Mundo Ejecutivo Puebla. Gracias.